Vivía en un cuento de hadas en el que necesitaba un hombre que me rescatara. Él en realidad me hacía sentir a salvo, me daba seguridad. Que mi deber en la vida era ser ama de casa, madre y ama de llaves. Él decía, Dios, si pudieras darme una manera de escapar ahora mismo, nunca miraré atrás, te lo juro. Él puso el arma en mi boca y se acercó mucho a mí, puso su boca en mi oído y dijo, ¿ves la maldad en mis ojos? Grité con fuerza, baja el arma, ¿qué haces? Lo siento. Fui su esposa. Nunca imaginé que él, incluso tan malvado y vil como era, pudiera llegar tan lejos. Crecí en un pueblo pequeño del área rural del sur de Mississippi. Un pueblo bastante pequeño, todo el mundo se conocía. Salía a escondidas de la casa, bebía cuando era menor de edad y en ese ambiente fue donde conocí a Chad. Cuando lo conocí, lo primero que noté en él fue su personalidad extrovertida. No encuentro otra palabra, era muy hiperactivo. Todo el tiempo quería estar haciendo algo. También era muy atractivo. Cuando lo conocí era muy extrovertido. De inmediato me pareció que él era el alma de la fiesta. Todo el mundo quería salir con él, estar en su compañía, ser su amigo. Él tenía una personalidad parecida a la del resto de mis amigos. Éramos jóvenes, teníamos 17, 18 años. Entonces, cuando vas a una escuela, sueles pasar el tiempo con la gente de allí, de ese lado del condado. Y la escuela en la que él iba era nuestra escuela vecina, que era nuestra escuela rival. Y yo no conocía a nadie del lado de su familia. La verdad no me concentraba en nada más de lo que hacía con mi vida. Era muy joven e ingenua y vivía en un cuento de hadas en el que necesitaba un hombre que me rescatara y que me cuidara. Chad me daba todas esas cosas. Me hacía sentir a salvo y me daba seguridad. Nuestra relación avanzó muy rápido. Yo apenas tenía 17 años y él 24. El día que me enteré de que estaba embarazada de Scott fue muy aterrador para mí. Sabía, a pesar de ser adolescente, que era algo serio que implicaba muchas cosas y tendría que madurar muy pronto. El día que le dije a Chad que estaba embarazada, recuerdo que se emocionó mucho, estaba muy feliz. Como actuaría cualquier futuro papá. Se tomó con mucha más seriedad su plan de encontrarnos una casa donde vivir. Pensé que eso nos daría tiempo para convertirnos en la familia que creí podríamos llegar a ser. Terminamos alquilando una casa de su hermano mayor, en medio de la nada, a la que se llegaba por un largo camino rural en pleno bosque. Las primeras semanas solo vivíamos juntos, intentando descubrir que éramos el uno para el otro. A veces hacíamos fogatas y también íbamos a pescar y llevábamos una vida campestre, así era nuestra vida. En ese entonces Chad
era un hombre atractivo con el que era divertido estar. Al principio de mi embarazo, hubo un cambio en la forma en que Chad me trataba. Me dijo muy pronto que su dinero era solo suyo y solo suyo, y que me daría dinero solo cuando creyera que lo merecía. Y me permitiría pagar los servicios. Cada mes me daba cheques a nombre de las compañías de servicios. Tenía que justificar cada centavo que gastaba. Ahora veo que tal vez quería asegurarse de que yo no guardaba dinero para dejarlo cuando existiera algún problema. Él empezó a aislarme cada vez más. Poco a poco me alejó de toda mi familia. Como era una chica de campo, marimacho y amante de la naturaleza, tenía muchos amigos hombres. Solo me permitía estar con ellos si él estaba presente, y eso era algo que sucedía muy pocas veces. Y sus celos hacia esos amigos varones fracturaron esas amistades durante mucho tiempo. Chad pavimentaba carreteras por todo el sur de Mississippi. A veces, él se iba hasta por 5 días. Solo lo veía los fines de semana. Mientras él no estaba, yo seguía aislada en la casa en la que vivíamos. Se aseguraba de que así fuera porque desconectaba el teléfono y se lo llevaba al trabajo. También se llevaba el único vehículo que teníamos y el teléfono móvil. Yo estaba embarazada. Me aterrorizaba quedarme sola en medio de la nada, sin saber a dónde ir ni cómo comunicarme con nadie. Una vez llegó el fin de semana después de trabajar fuera de la ciudad. Enseguida se metió en la ducha. Esa fue una señal de alerta inmediata para mí porque tenía que bañarse antes de tocarme. Entonces decidí revisar su teléfono móvil y vi que había muchas llamadas entrantes y salientes a un mismo número que él no tenía guardado, y que las conversaciones duraban 1 o 2 horas. Anoté el número y llamé desde el teléfono de la casa. Y una mujer me dijo que tenían una aventura desde hacía 6 meses. ¿Pensaste en enfrentarlo al respecto? Yo siempre tuve problemas de autoestima desde que era muy pequeña. Como Chad, muchos maltratadores lo que hacen es acabar con lo que te queda de ella, con tu seguridad en ti misma, y te hacen sentir que no hay forma de que tú puedas sobrevivir sin ellos. No estoy segura de cuándo empezó a interesarle el ejército. Él tenía una obsesión casi antinatural por las armas de fuego, y creo que eso tal vez influyó mucho en que se alistara en la Guardia Nacional. Donde yo crecí, en el área rural de Mississippi, no es nada raro que casi todo el mundo tenga armas de fuego. Lo que sí era raro en el interés de Chad por ellas era que iba un poco más allá de eso. Tenía hasta 20 armas, entre rifles de asalto y pistolas. Tenía una R-15. Tenía una AK-47, una escopeta calibre 12, una pistola calibre 45, una .357 Magnum y una Special 38. Esas son las que recuerdo. Y no se trataba tanto de tener las armas, sino de los comentarios que hacía en relación a ellas. La necesidad de almacenarlas por si alguna vez llegara a necesitar unirse a una milicia para derrocar al gobierno. Cuando estuve con él, de mis 17 a mis 21 años, fue algo muy aterrador.
En una ocasión, nosotros conducíamos por una carretera en medio del bosque. Recuerdo que era un día caluroso. En mi área hay muchos animales callejeros que son abandonados en el campo. Y un perro caminaba a un costado de la carretera. Chad se detuvo de repente y empezó a llamarlo a la puerta del conductor. Y el perro estaba muy feliz de verlo, movía la cola. Entonces, él sacó la pistola de calibre 45 que estaba bajo el asiento. Mientras él le decía, «Ven aquí, perrito, ven aquí». El animal le hizo caso y puso las patas delanteras en el auto y en ese momento él le disparó en la cabeza. Ver a alguien tan malvado con los animales fue algo que nunca había presenciado en mi vida. De verdad me traumatizó, me asustó mucho. Y creo que fue para hacerme saber que él era capaz de hacer cosas horribles si yo no le obedecía. Chad era extremadamente peculiar en cuanto a cómo debía estar todo en la casa. Me dejó más que claro que mi único deber en la vida era ser ama de casa, madre y ama de llaves. Él era compulsivo, era obsesivo, quería que todo estuviera alineado de cierta manera. Las verduras en las despensas tenían que estar agrupadas, el maíz junto, los guisantes juntos, las etiquetas orientadas al mismo lado. Todo tenía que estar alineado de manera uniforme y recta. Normalmente, cuando sabía que él se iba el fin de semana, me pasaba todo el día anterior fregando con hisopos, cepillos de dientes, dejaba todo a la perfección. Pero en ocasiones, cuando algo no estaba bien, yo pagaba por ello. Ver polvo en el piso podía volverlo iracundo. Volteaba los tocadores, tiraba la ropa de los closets, quitaba los colchones de las camas, sacaba los platos limpios de los gabinetes. Había momentos en los que él se me acercaba tanto que su nariz tocaba la mía. Cuando lo veía a la cara, a veces parecía que no me estaba mirando a mí, sino a través de mí. Era como si yo no estuviera, como si mirara a través de un cristal o algo así. Y sus ojos casi se volvían negros. Y con el paso del tiempo, el aspecto violento de nuestra relación se hizo cada vez más intenso. La primera vez que Chad me puso las manos encima fue 6 semanas después de enterarme que estaba embarazada. Fui al dormitorio hacia la cómoda. Él dormía porque trabajó en el turno de la noche. Y el cajón chirrió al abrirlo. Lo despertó y saltó de la cama. Me tomó por el cabello, me sacó de la habitación, me empujó al pasillo con mucha fuerza y me cerró la puerta en la cara. Quedé en shock. Yo no entendía lo que acababa de pasar. Estaba confundida, asustada, con el corazón acelerado. No sabía qué hacer. Quedé perpleja y al cabo de unos minutos, él salió y me abrazó por detrás. Y luego me dijo al oído que lo sentía mucho. Que nunca en su vida le había hecho algo como eso a nadie. Que tal vez estaba medio dormido cuando lo hizo y que no volvería a ocurrir. En ese momento le creí. Después de todo lo desperté, él trabajaba y me proveía, y yo fui desconsiderada al entrar y despertarlo.
no quería irme porque había momentos en los que las cosas estaban muy bien, todo fluía en la relación. Y eso, en cierto modo, ayudaba a amortiguar cuando las cosas no iban bien. No duraba mucho comparado con los buenos momentos. Scott nació el 9 de enero de 1998. Yo tenía 18 años y al instante lo adoré. Desde el momento en que respiró por primera vez, él fue energía pura. Todo estuvo muy bien por un tiempo. A veces nos llevábamos muy bien, nos reíamos y nos amábamos. Y me colmaba de cumplidos, regalos y mucho amor. Durante un tiempo después de que Scott naciera, él nos ayudó a pasar mejores momentos y a crear buenos recuerdos de él cuando era un recién nacido. Todo estuvo tranquilo y no hubo ocasiones violentas en las que él me lastimara. Nos casamos cuando yo tenía 6 meses de mi segundo embarazo de mi hija, Cynthia. No hubo propuesta, no ocurrió nada romántico, fue solo, oye, nos vamos a casar. Nos presentamos ante un juez y tomó unos 10 minutos. Yo llevaba jeans y una camiseta y eso fue todo. Acabó en 15 minutos. Después de lo que yo llamaría una pausa de luna de miel, volvimos a lo de siempre. Cuando estaba embarazada de Cynthia, ya conocía la rutina. Él se enfadaba, se volvía violento y luego se arrepentía. Ya se había formado un patrón. Perdí a todos mis amigos y mi familia estaba decepcionada de mí. Y él no les agradaba, me resultaba muy difícil relacionarme con ellos. Silicon. No había pasado mucho tiempo después de tener a Cynthia, tenía unos meses. Un día estuvo trabajando fuera de la ciudad y llegó. Yo había hecho espaguetis unos 3 días antes. Él los vio y me reclamó. ¿Por qué esto sigue aquí? Me tomó por el cabello y me hizo arrodillar en medio de la cocina. Después de eso, puso la olla de espaguetis delante de mí. Empezó a sacar puñados mientras yo lo veía y me dio de comer a la fuerza. Me decía, come. Si esperas que yo me lo coma, a ti no debería molestarte. Y empezó a frotármelo en la cara y en el cabello. Me ponía la mano en la cara y me empujaba la cabeza hacia atrás. Luego empezó a darme puñetazos y bofetadas. Me llevó a nuestro dormitorio donde siguió agrediéndome y golpeándome con mucha fuerza durante un tiempo bastante largo. Después de eso, me obligó a fregar el piso de rodillas con trapos con blanqueador para limpiar la salsa de espagueti. Ese día fue diferente. Me trató como si no fuera una persona. En la mañana tenía los ojos morados y una costilla fracturada en el costado derecho. Él nunca tocó a los niños de manera agresiva, pero estaba aterrada. No podía evitar preguntarme hasta qué punto llegaría esto. Nunca llegué a imaginar que él, incluso tan malvado y vil como era, pudiera llegar tan lejos. Cuando Chad se fue a trabajar, vestí a mis hijos y también yo, y caminé hasta el vecino más cercano para usar su teléfono. Llamé a mi familia y me dijeron que
tenía que denunciarlo inmediatamente. Me golpeó fuertemente y eso hice, lo denuncié. Lo arrestaron y lo procesaron y cuando fue a la corte, el juez acordó con su abogado que le buscarían ayuda psiquiátrica en un centro de hospitalización y que tomaría medicación. Cuando lo dejaron salir del centro psiquiátrico, yo estaba muy alerta, pero con el tiempo empecé a sentir una diferencia en él y creí que la terapia y la medicación funcionaban. Era imposible no creerle, pero él tergiversaba todo para que pareciera que era culpa mía. Unos meses después quedé embarazada de Joe, mi último hijo. En ese punto ya tenía 3 hijos con él, en 3 años. Y yo comprendí que si tenía más hijos de él, sería más difícil escapar de esta relación. Y sin hacérselo saber, corriendo un enorme riesgo y aterrada durante todo ese proceso, a su espalda me hice la ligadura de trompas cuando estuve un tiempo fuera de la ciudad. Chad estaba fuera de la ciudad. Yo fui a ver a mi padre mientras esperaba que él volviera. Y llegué un poco tarde a la casa. A él le molestó que yo llegara tarde. Y empezó a golpearme. Para entonces Scott tenía 3 años. Corrió a la sala mientras él me golpeaba e intentó separarnos, intentó interponerse entre nosotros. Y en ese momento, Chad lo apartó del camino, lo levantó, lo arrojó al sofá y lo golpeó tan fuerte en la espalda que le dejó la huella de la mano. Siempre tenía una pistola en la mesita de noche y siempre estaba cargada. Y me tumbó en la cama, se sentó sobre mí, con las rodillas sobre mis hombros. Luego me dijo que abriera la boca. Y forzó la pistola en mi boca. Y se acercó mucho a mí, puso su boca en mi oído. Y entonces dijo, ¿ves la maldad en mis ojos? Creí que iba a morir. Entonces vomité sobre mí, sobre él y sobre el arma. En ese momento me sacó de la cama, me puso de rodillas y me apuntó con la pistola en la nuca. Tuvo un cambio brusco, pasó de ser agresivo, demente y malvado a hablar normalmente por teléfono y hacer arreglos. Luego me dijo, sube al auto, nos vamos, levanta a los niños y busca una toalla para la cara. Y si dejas que alguien te la vea, te mataré cuando lleguemos a la casa. Te lo juro, te mataré al llegar a casa. Siempre me hice una promesa. Me dije que a mí podía lastimarme lo que quisiera, pero la primera vez que tocara a uno de mis hijos, me iría de allí. Subí a los niños en la camioneta. Él condujo a la casa donde íbamos. Me fui orando todo el camino. Decía, Dios, si pudieras darme una manera de escapar ahora mismo, nunca miraré atrás, te lo juro. Entonces se bajó del vehículo y comenzó a caminar hacia la puerta. Yo salté al asiento del conductor. Cerré la puerta y tal vez arranqué a unos 100 kilómetros por hora en reversa.
Y cuando lo iba a poner en marcha para avanzar, corrió a través del pequeño patio y saltó delante del vehículo. Y articulaba las palabras, "Te voy a matar". Pero entonces cerré los ojos y pisé el acelerador. A mí podía hacerme lo que quisiera, y yo lo soportaría. Pero siempre dije que a mis hijos no. Aunque siempre tuve ese nudo en el estómago de que algo terrible podría pasar. Cuando se presentaba ante un juez, Chad sabía muy bien qué hacer. Sabía que tenía que mostrar remordimiento, admitir enseguida la culpa de sus acciones, ingresar voluntariamente a un centro psiquiátrico y empezar a tomar medicación. Así parecía que era sincero sobre buscar ayuda y estar dispuesto a cambiar. Y yo sabía que eso no era cierto. Empezó el proceso de divorcio al mes siguiente, y ahí comenzó toda la lucha por la custodia. Me dijo, si no haces lo que te digo en el proceso de divorcio, me llevaré a los niños y no los volverás a ver. Lo siento. Si él decía que me quitaría a mis hijos y que no los volvería a ver, sin duda creía que era capaz de hacerlo. Aunque ya no viviera con él, todavía le tenía mucho miedo de lo que pudiera hacerme. Siempre iba a tener algunos derechos sobre sus hijos y era tan manipulador el sistema judicial que yo temía que si seguía presionando a los tribunales para que decidieran dónde debían quedarse los niños la mayor parte del tiempo, acabarían favoreciéndolo. Por eso al final cedí y acepté hacer todo lo que él quería, que los niños se quedaran con él durante el año escolar. Todavía sentía que tal vez el incidente con Scott fue cosa de una sola vez. Y al recordarme dije, bueno, Jessica, él nunca fue violento con ellos. Ellos lo amaban, sobre todo Scott. Scott y Chad se parecían en muchas cosas. Tenían muchas cosas en común. No creo que hubiera nada que pudiera haber hecho o dicho para romper ese vínculo porque era muy estrecho. Creo que en esa foto las emociones de Scott son muy genuinas. Creo que las de Chad son para la cámara. Este es Scott. Le encantaba disfrazarse con la ropa militar de su padre. Es una de mis fotos favoritas. Después de nuestro divorcio, decidí que dejaría de depender de los hombres para ganarme la vida y que a partir de ahora cuidaría de mí misma. No se me ocurrió nada más empoderador para una mujer que alistarme en el ejército de los Estados Unidos. Me acababa de graduar del entrenamiento básico en el ejército. De hecho, conocí a Eric gracias a uno de sus amigos. El 1 de enero de 2007, un amigo mío fue a una fiesta de fin de año. Yo estuve de servicio esa noche. A la tarde siguiente me llamó y me dijo, conocí a una chica. ¿Quisieras acompañarme? Tiene una amiga. Congeniamos y nos agradamos mucho. Todo se volvió serio bastante rápido. Cuando los chicos conocieron a Eric, Scott tenía 10 años, Cynthia 9 y Joe 8. Íbamos a la playa y jugábamos a la pelota. Y su padre nunca hizo eso. Los niños a través de los años fueron y vinieron de su padre a nosotros.
Los años de la adolescencia fueron muy difíciles. Aún amaban a su padre, y lo que él les decía constantemente iba en contra de todas las reglas y expectativas que intentábamos establecer en nuestra casa. A Scott, su padre siempre le decía que a mí no tenía que obedecerme, y eso causó una ruptura entre nosotros. Scott era muy extrovertido y vivía la vida sin importarle quién lo mirara. Era el chico al que todos invitaban a la fiesta, porque era el alma de ella. Vi a Chad en algunas ocasiones. Jessica siempre me pidió que mantuviera una relación cordial con él por los niños. Y así fue, intenté hacerlo. Aunque yo puedo decirte que sinceramente ni una sola vez que haya estado cerca de Chad Graves, no tuve un arma conmigo porque yo nunca confiaba en ese hombre. En realidad nos conocimos en 7º o 6º grado, pero al comenzar la secundaria tomamos caminos separados, hasta que un día él me habló por Facebook. Era un hombre muy encantador. Me abría la puerta del auto, me ayudaba a ponerme el cinturón, era muy caballeroso y educado. Supe que Chad tomaba medicación más o menos 2 meses o quizás 3 después de comenzar la relación. Me dijo que tuvo problemas de trastorno de estrés postraumático por haber estado en el ejército, y en cuanto a nuestra relación, aún no había mostrado ninguna actitud violenta. Chad nos contaba a Scott y a mí algunas de las cosas que hizo en el ejército. Nos contó que una vez estaba de comandante en un vehículo Bradley y chocaron contra un explosivo que los hizo volcar. Dijo que cayó de cabeza y así fue como resultó herido en Irak. Creo que Scott tenía 16 años cuando lo conocí. Scott era un chico muy leal a su padre. Y no importaba lo que Chad le hiciera, siempre lo perdonaba, lo abrazaba y le decía que lo amaba, así de bondadoso era. No importaba lo que Chad hiciera, él siempre lo perdonaba. Desperté como cualquier otro día. Me levanté y me preparé un café. Y me di cuenta de que tenía un mensaje no leído en Facebook de alguien a quien no reconocía. Y decía: hola, no me conoces, pero soy amigo de Chad y Stacy. Y Stacy intenta localizarte. Es una emergencia. Por favor, llámala a este número. Y entonces, de inmediato, lo que pensé fue que tal vez habían tenido una discusión y se pelearon. Entonces llamé. Stacy contestó y empezó a hablar sin que pudiera entenderla. Ella gritaba y lloraba y decía una y otra vez: él lo mató. El 16 de agosto de 2018, Scott le preguntó a su padre si podía ir a casa de su abuela. Y Chad le dijo que no. Y todo se intensificó a partir de ahí. Chad estaba en la cama. Yo estaba parada junto a la cama y hablaba con él. Cuando de repente, Chad saltó de la cama y empujó a Scott a una esquina. Ahí es donde estaba la escopeta de Chad. Scott tomó el cañón del arma y luego Chad hizo lo mismo y empezaron a pelearse por ella. Llegaron hasta el comedor forcejeando, peleando por el control del arma. Desde donde yo estaba, no podía ver la ubicación de Scott, pero a Chad sí lo veía. Y él tenía la escopeta en la mano. Grité con fuerza: «¡Baja el arma! ¿Qué estás haciendo?». Pero él solo me hizo una mirada inexpresiva y después alistó la escopeta.
y disparó. Lo siento. Salí corriendo de la habitación para llegar a Scott. Y Chad se puso delante de mí y me dijo, no lo mires, no lo toques, llama al 911. Quedé en shock. Y luego, después de eso, mis recuerdos son borrosos hasta que llega la policía. La policía me llevó a la entrada del apartamento. Yo estaba en pijama, sin zapatos. Chad estaba a mi izquierda. Recuerdo que lo esposaron y lo arrestaron al instante. A mí me llevaron a una patrulla. Llovía sin parar esa noche. De allí se lo llevaron al hospital psiquiátrico para veteranos. Yo estaba en el trabajo. Eran más o menos las 9 de la mañana. Estaba en un descanso cuando Jessica me llamó, histérica. Gritaba en el teléfono, lo mató, mató a mi bebé. Le pedí a Dios que me lo devolviera y me llevara a mí. Y lo siguiente que recuerdo es estar de rodillas en el patio y un policía de nuestra área se detuvo para acompañarme hasta que Eric llegara. Recuerdo que me acosté sobre el asfalto caliente en posición fetal mientras todo mi mundo se desmoronaba. De inmediato supe que era imposible que hubiera sido en defensa propia porque conocía a mi hijo y conocía la bondad en su corazón. Y yo sabía lo malvado que era Chad. Y sabía que él era capaz de decir lo que fuera para liberarse de un problema. Dejé que el miedo me llevara a aceptar el acuerdo de custodia. Y desde entonces, y por el resto de mi vida, sentiré culpa y angustia por esa decisión. Nos has acompañado a lo largo de un... Examinaron toda la evidencia, todos los perdigones de escopeta que estaban en los zócalos. La forma en que se acumulaba la sangre probó que Scott estaba en el piso cuando le disparó. Así que no era una amenaza para Chad. Pudo haber bajado el arma en cualquier momento. Chad le disparó a Scott como si no fuera nada para él. Y eso no puedo comprenderlo. La policía lo arrestó el 29 de agosto de 2018 en el hospital para veteranos, cuando estaba siendo dado de alta. Como Chad era manipulador, encontró la oportunidad perfecta para alegar que sufría de estrés postraumático. Pero cualquiera que lo hubiera conocido antes de su despliegue sabía que esta conducta no surgió por dicho estrés postraumático. Él abusaba de la gente y era violento mucho antes de ir a combate. Y de hecho, luego descubrimos que nunca estuvo en combate. La gente no sabe que no todos los trabajos que haces en el ejército te ponen en peligro o en una situación de combate. Me puse en contacto con varios de sus compañeros y me dijeron que al principio de su despliegue se le consideró un problema porque mostraba negligencia. Entonces lo sacaron del frente y lo pusieron detrás de una computadora.
Mintió sobre todo lo que hizo en el ejército. Me sentí engañada. Usa el estrés postraumático como un soporte. Saben, no se miente sobre cosas así. Cuando lo vi entrar, me sorprendió su aspecto. Se veía viejo, y con razón por haber estado en prisión los últimos 3 años. Percibí muy poco remordimiento. Me dijeron que tenía un momento para hablar y tomé 6 minutos para hablar del impacto en las víctimas. Lo más duro de este duelo es ver a mis otros hijos crecer y tener que enfrentarse a la pérdida de su hermano. Lo miré a la cara y no mostró ninguna expresión. Él solo cambió cuando le dije: Scott era tu único hijo que te quería incondicionalmente y te perdonaba todo lo que tú le hacías. Y en ese momento asintió con la cabeza. Le preguntaron si quería hablar y dijo que no. Entonces lo sentenciaron. El hecho de que pueda salir en 6 años me consume. Y no dejo de pensar que tengo que hacer proactivamente para proteger a mis otros hijos. ¿Cómo nos protejo a todos? Era una persona malvada. Muy malvada. ¿Quién podría hacerle eso a su propio hijo y no mostrar remordimiento? Yo, en el fondo, siempre creí que un día Chad iría muy lejos. Pero nunca pensé que pagaría a uno de sus hijos. Y sobre todo, nunca pensé que sería Scott. Su único hijo que siempre estuvo a su lado, siempre lo defendió. Chad no se convirtió en un monstruo por su tiempo en Irak. Chad era un monstruo desde su adolescencia a tal nivel que pudo apretar el gatillo contra su propio hijo. Durante mucho tiempo, sentí que una parte de mí murió. Obtuve justicia para él, hasta cierto punto. Tuve el honor de ser su madre. Este mundo se está perdiendo de una persona maravillosa.